Buen día, gente Univa. Tenemos hoy la presencia del doctor Jan Cadet, quien es encargado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy buen día. Muy bien, muy buen día y gracias por recibirme aquí en GT Univa. Muchísimas gracias. Bueno, sabemos que es usted un experto en el tema de derechos humanos y usted nos acaba de conceder una gran conferencia cuando aborda la educación inclusiva desde una perspectiva de derechos humanos, el cual nos deja muy en claro cuáles son los elementos que deben de tener para que las personas no se les violenten este derecho y podemos tener con plenitud una vida digna. Así es importante que las personas puedan tener un acceso a la educación para un desarrollo, a partir de esa educación, alcanzar un desarrollo integral, y eso es un medio para dignificar a las personas. Entonces, la exclusión en la educación es una violación de derecho importante porque todos los derechos humanos de una u otra forma están entrelazados y la educación es un pilar importante para el desarrollo de la persona, no solamente en el ámbito de conocimiento para alcanzar dinero, trabajo que le dé sustento, sino también para garantizar la integridad de la persona. Porque una persona que no sabe es una persona que está siempre al merced de los que saben. La vasta experiencia en su vida como persona, en la cual ha tenido su formación académica en Grecia, que también ha estado en Francia, ¿cómo usted ve hoy en día los derechos humanos a partir de esta reforma del 2011 en nuestro país, en donde tenemos una gramática del artículo primero constitucional en donde ya no otorga sino reconoce derechos humanos? ¿Cómo vamos avanzando en el tema de derechos humanos hoy en nuestro país desde su perspectiva, doctor? Bien, es importante aquí comentar que la evolución de los conocimientos hace que se evolucione también la regulación normativa de los valores que requiere las personas mantener para desarrollarse de manera íntegra. El artículo constitucional que decía que otorgaba derecho era en el entendimiento de la creación de los mecanismos de aseguramiento del ejercicio de esos valores. Pero ahora que reconoce es una manera de decir que esos derechos no es que el derecho lo crea, son los valores existentes, solamente le dan una categoría jurídica para generar medios de garantía para el ejercicio o el disfrute. Pero todavía falta mucho que hacer, porque en ese ejercicio que hicieron primero en 2008 y luego 2011, ha generado ciertos elementos que crea confusión en los ejecutores de derecho. Por ejemplo, hicieron un intento malamente de crear un listado de derechos humanos a partir de la Constitución, como si los derechos humanos tuvieran un catálogo y que solamente esos derechos citados en la Constitución son derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Un error garrafal en los constitucionalistas que asesoraron a las cámaras para esas reformas, pero que requiere muchas cosas más. Eso significa debemos desde la academia enseñar a los nuevos abogados que los derechos humanos no pueden estar en un catálogo porque va a ser un libro infinito. Todos los valores, todos los sentimientos o que podría generar un sentimiento desagradable que violenta la dignidad o que genere emociones negativas es una violación a esos valores y por ende en un Estado de Derecho debe de tener garantía jurídica para evitar que las personas, los terceros, por mala fe, desconocimiento o por razón que sea, violenten esas emociones y generen deficiencias o algunos malestar a las personas. Entonces, son evoluciones sociales
conforme se va evolucionando la sociedad, va evolucionando también la forma de percibir y de ver las cosas. En materia constitucional, bueno, ahí, aquí en México, los constitucionalistas siempre nos hemos considerado que nosotros somos los padres de derecho, pero hay que entender también que la Constitución, aunque es la caja de inspiración, eso significa la caja de resonancia de derecho, la Constitución en sí no puede reconocer ni crear normas, ni crear derecho, porque los derechos son del área jurídica y la Constitución es un documento político, es solamente un documento inspirador de la creación de derecho. Entonces, la Constitución no nos puede dar una lista de catálogo porque eso nos va a llevar a privar los ejecutores de derecho de los medios de interpretación para poder llegar a la conclusión de que sí hubo violación o no de un derecho. Si tenemos un catálogo, entonces nos vamos a limitar solamente a que los que están en la Constitución, en un documento político, lo vamos a atribuir los valores jurídicos y eso nos va a llevar a una confusión mayor. ¿Usted no cree que se amplía este marco jurídico al establecer en el primero constitucional, elevar al rango de este ordenamiento que usted dice político, los tratados internacionales y más allá de eso, aquella resolución de la Suprema Corte de Justicia en el cual las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Rosendo Radilla Pacheco establece que son vinculantes para el Estado mexicano todas las resoluciones de la Corte Interamericana? No nada más se queda en eso, ese mandamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia, sino que también la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el marco jurídico no se amplía de esta manera para cual pueda decirse que no nada más los derechos humanos establecidos en la Constitución son la limitante, sino que de ahí se desprenden una infinidad de derechos para que haya mayor protección para los ciudadanos. Sí, pero esa es una réplica nada más, es una repetición porque en sí, por haber afirmado la capacidad, afirmado y aceptado la capacidad jurídica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ese hecho se entiende que nosotros estamos sometidos a todas las resoluciones de la Corte y aceptamos la jurisprudencia de la Corte como parte de la jurisprudencia mexicana. Pero el asunto de la jurisprudencia es un asunto de criterio y por ende puede cambiar la jurisprudencia como puede cambiar a los criterios. No debemos de emocionarnos tanto de la jurisprudencia porque eso puede modificar dependiendo del criterio que toman los jueces y magistrados. Lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta son los principios generales de derecho que da la amplitud al ejecutor de derecho a interpretar derecho en cada una de las circunstancias y determinar si hubo o no hubo violación a derechos humanos. Porque los criterios jurídicos o los criterios jurisprudenciales pueden cambiar, pero los principios de derecho no pueden cambiar. Eso significa, si alguien dice que se siente mal por algo que le hicieron, no podemos decir que no se siente mal. Y por ende, hubo violación, hay un derecho que proteger porque esa persona se siente mal en su dignidad o en sus sentimientos. Yo creo que es muy claro lo que usted nos dice hoy, pero tal vez podríamos pasar, y ha sucedido en la vida práctica de nuestro país, cuando están colisionando derechos. Por ejemplo, vemos que en la Ciudad de México hoy en día siguen el criterio de la Suprema Corte en donde el aborto consentido no es violación de derechos humanos porque atiende al libre desarrollo de la personalidad, pero colisiona con otro derecho quien dicen que colisiona con el derecho a la vida, ¿no? Y entonces hay un criterio que dice que hasta las 12 semanas. ¿Usted cómo vería nuestro sistema jurídico está transitando para resolver temas de colisiones de derechos humanos o cómo se podían ponderar cierto derecho sobre otro? Libertad de tránsito sobre seguridad en los retenes, en los cuales se resuelve que bueno que la seguridad pondera sobre el derecho de libertad de tránsito y que a lo mejor dejaría ciertas dudas porque no resuelve lo que usted dice, si le duele, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hoy en día usted vislumbra que estamos circulando en este sistema de protección de derechos humanos en nuestro país? Bueno, son varias cosas, ¿no? La ponderación quiere decir la valoración de una circunstancia determinada
para determinar a quién se le da la reparación o a quién se le atribuye la capacidad de sujeto del derecho violentado. Hay que entender desde el principio que no hay derechos absolutos. Los derechos humanos dependen de una serie de circunstancias que le hace que esos sean realmente derechos y las excepciones que afirman en los derechos. Entonces, la ponderación es, en la circunstancia específica, ¿qué es más importante en el momento histórico que se desarrollaron esas dos actividades? ¿Quién se debe de proteger o no? Bueno, el asunto de los abortos consentidos, se supone que el derecho no puede garantizar algo sobre alguien que no es el sujeto. Cuando hay una madre, hay un embrión, la que es el sujeto de derecho es la mamá, porque el embrión todavía no es el sujeto de derecho y no podemos garantizar a alguien algo que él no tiene. Entonces se garantiza a la mamá la seguridad, la salud, todo lo que la mamá necesita. No vamos a ver el embrión porque el embrión todavía no alcanza. Hasta los bebés recién nacidos tienen derechos limitados porque la mamá asume la responsabilidad de la existencia del bebé. ¿Cómo vamos a proteger a alguien que todavía ni haya aparecido, ni la mamá se puede hacer responsable porque ella misma está negando? Vamos a protegerla para desproteger a la madre. Esas son las condiciones que no se puede explicar jurídicamente. Si es un asunto moral, es un asunto ético, es un asunto emocional, etcétera, etcétera, sí. ¿Es algo que puede llegar a molestar a la sociedad? Sí. Pero hablando de derecho, el feto o el embrión, aunque tenga 9 meses, mientras no nace vivo, no es el sujeto de derecho ni de obligación. Yo creo que ha sido muy completa y yo de manera personal quisiera agradecerle, maestro Jan Cadet, esta disertación y esta plática para contribuir sobre todo a nuestros estudiantes y poder tener una perspectiva desde su conocimiento sobre su trayectoria en este tema de derechos humanos. Yo quisiera agradecer que haya estado con nosotros y bienvenido a la UNIVA Campus La Piedad por estos momentos y por esta entrevista. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias y gracias a la UNIVA por la invitación. Hay muchas cosas que platicar que no se puede en las aulas de clase, solamente en los espacios así cortos podemos analizar temas que aqueja a nuestra sociedad. Muchas gracias por la invitación a la UNIVA y a la gente de UNIVA, pues un saludo. Muchísimas gracias. Aquí estuvimos con el doctor Jan Cadet del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias.